eso es lo que el Creador quiere de nosotros, que nos vayamos elevando cada día más, que nos vayamos perfeccionando cada día más, que llegamos a la estatura de un varón perfecto, como dice el Brit Hadacha, o sea, la estatura de un varón perfecto. Y esa estatura pues solamente hasta ahora pienso que la tiene nuestro Mashiach, Yeshua, porque él dijo a los contemporáneos de su época: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Quién de ustedes me acusa de que he quebrantado la Torá, que he quebrantado la ley? Y que una persona llegue a esa estatura, a ese nivel de decir: díganme en cuál ha sido mi pecado o en qué he quebrantado la Torá del Creador, y que nadie lo señale y que nadie diga tú quebrantaste tal precepto, y que la gente más bien quede en silencio. Esa fue la estatura de nuestro Mashiach Yeshua cuando él se hizo carne, vivió la Torá, obedeció la Torá, obedeció al Creador, cumplió los preceptos que debía cumplir como hombre, como judío, como yehudí, los cumplió a cabalidad. Y ese es el ejemplo para nosotros. Él dice: aprended de mí, aprended de mí, ¿sí? Aprended de mí. Entonces, él es nuestro rabí, nuestro maestro, nuestro gran maestro, nuestro gran ejemplo a seguir. Y nosotros tenemos que cada día perfeccionarnos, cada día elevarnos espiritualmente, consagrarnos más, vivir en Kedushá, para poder entonces cumplir este precepto que nos ordena el Creador en Devarim, Deuteronomio 18:3: perfectos, íntegros seréis con Yahweh tu Elohim, Tamim, Tamim, Tijye, Im Yahweh Eloheja. La palabra Tamim está asociada a la palabra Tumim. Mire que se escriben exactamente igual, Tamim y Tumim. Se escriben primero con la letra Taf, la última la última del alefato, luego viene la letra Mem, luego viene la letra Yod y termina con la Mem Sofit. ¿Qué cambian? Las vocales, son las Nikudot, son las que cambian. Tamim y Tumim, Tumim, ¿ya? ¿Y qué es el Tumim? Tumim traduce perfecciones, perfecciones. Uno de los objetos que se hallaban en el pectoral del Cohen Hagadol, uno de los objetos que se hallaban dentro del pectoral del Cohen Hagadol, como emblema de la verdad completa. Habían dos elementos dentro del pectoral del Cohen Hagadol. Uno se llamaba Tumim y el otro se llamaba Urim, y eso traduce luces y perfecciones. Entonces, cuando el Creador le transmitía un mensaje al Cohen Hagadol, esos elementos alumbraban las diferentes letras de cada uno de los 12 nombres de las 12 tribus de Israel, y por allí entonces empezaba a descifrar el mensaje que el Creador le estaba dando al Cohen Hagadol a través de Tumim y Urim. Tumim y Urim. Benjamín. Sí, señor. Eso lo explica la tradición, ¿no? Que alumbraba las letras de los nombres y que luego se descifraba, se unían las letras y se descifraba el mensaje. Eso lo enseña la tradición. Pero eran los elementos que llevaba en su efod, en su pectoral, el Cohen Hagadol. Y a través de Urim y Tumim, entonces, el bendito revelaba y daba mensajes para el pueblo por medio del Cohen Hagadol. En este tiempo no, en este tiempo no. En este tiempo no tenemos Cohen Hagadol. Bueno, yo creo que volverá el tiempo, el Creador lo quiera, si su voluntad, volverá. Solamente el Urim y el Tumim. Solamente el Urim y el Tumim.
que eran elementos por los cuales el Creador daba mensajes al Cohen Hagadol, solamente a través de esos dos elementos. Eran piedras preciosas, las piedras donde estaban ensamblados los nombres de los 12 hijos de Israel, las 12 tribus, los 12 hijos. Correcto, sí señor, son parecidas a estas que tenemos acá en la menorá. Buen observador, David. Sí, algo parecido a esta representación que está aquí, las 12 piedras, con los 12 nombres de las 12 tribus del pueblo de Israel. Hermoso que esos 12 nombres estaban sobre el pecho, sobre el corazón del Cohen Hagadol y sobre sus hombros, el pecho y sus hombros, porque el Cohen Hagadol tenía que amar a su pueblo y él era el único que podía ingresar una vez al año con sangre de un sacrificio para interceder por los pecados del pueblo de Israel, por sus propios pecados, los de su familia y por los de todo el pueblo de Israel, una vez al año en el día de Yom Kippur. Y el Creador veía esa sangre y perdonaba, hacía capará de los pecados del pueblo de Israel. Eso es algo muy hermoso. Era el único, una vez al año en Yom Kippur. Con el Elohim caminó Noach. Más exactamente, Noach caminó con Mashiach, el Elohim. Así está escrito en hebreo. Et ha Elohim it halech Noach. Et ha Elohim it halech Noach. Aquí está, un poquito más amplio. Et alef taf ha Elohim it halech Noach. La traducción es con Elohim, dice el castellano, y la mayoría de las traducciones con Elohim caminó Noach. Pero nosotros sabemos que aquí hay un código, en estas dos letras hay un código, en la Aleph y la Taf, y que ese código nos habla de quién, de nuestro Mashiach Yeshua, porque él dijo 3 veces en el libro de Revelación, 3 veces dijo: yo soy la Aleph y la Taf. Entonces aquí nosotros encontramos a nuestro Mashiach. Entonces, ¿con quién caminó Noach? Con Mashiach, el Elohim. Et, acá hay una Makef, ¿sí? Una Makef que se encarga de unir, de enlazar estas dos expresiones como si fueran una sola, unirlas en el mismo pensamiento, en una misma idea, en un mismo propósito. Et ha Elohim it halech Noach. Con Mashiach Elohim caminó Noach, ¿sí? Caminó Noach. Con Mashiach Elohim caminó Noach. A ella, en sus hojitas sí faltó la Makef, en sus hojitas. En esta sí revisé bien y lleva la Makef. Entonces, ¿por qué Noach era un Sadik y un Tamim? Porque caminaba con Mashiach Elohim. Caminaba con Mashiach Elohim. Caminaba con Mashiach Elohim. Esto nos enseña que nosotros tenemos que caminar ¿con quién? Con nuestro Mashiach Elohim. Andar con él. Por eso, él nos dejó escrito: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y cuál es la función de ese instrumento de madera llamado yugo? ¿Cuál es la función? Unir a 2 animales para que realicen su trabajo de manera compartida, avancen al mismo ritmo y el peso del trabajo se distribuya entre esos 2 animales, ¿cierto? Hablando pues de la parte de la labranza. Hablando ya
lo que nos enseña la enseñanza espiritual de Mashiach es que nos unamos con Él, que ese yugo es la enseñanza que Él hizo de la Torah. Que esa enseñanza que Él hizo de la Torah sea la que nos una a Él. Ese yugo de Mashiach es la enseñanza, la manera como Él enseñó la Torah. Ese yugo, ese instrumento de labranza, espiritualmente hablando, son las enseñanzas de su Torah, que nos debe unir para que yo vaya a la par con mi Salvador, para que yo ande a la par con mi Salvador, para que vayamos por el mismo camino, vayamos en la misma dirección y hagamos el trabajo los dos juntos, porque esa era la función del yugo en la labranza. El yugo se encargaba de unir a los dos bueyes para que ejercieran la labor del arado de manera pareja, en la misma dirección, al mismo paso, y que el esfuerzo fuera compartido entre los dos bueyes. Espiritualmente hablando es que andemos en esa misma instrucción que Mashiach nos dejó de su Torah, que andemos en esa instrucción, que vayamos a la par con Él y que entre los dos sigamos adelante en la senda que Él nos dispuso, Por eso se dice que no es bueno el yugo desigual. Un yugo desigual es poner a arar, en términos agrícolas, poner a arar un buey con un asno, cuando el buey es un animal de mayor tamaño, de mayor contextura, y el asno pues realmente comparado al buey, pues es un animal muy pequeño. Al ponerlos juntos a hacer una labor agrícola, pues evidentemente el peso, la carga del cansancio lo va a sufrir el animal más pequeño. A eso se le llama yugo desigual. En el aspecto espiritual, un yugo desigual es caminar con otra persona, andar con otra persona que no comparte nuestra misma emuná, nuestra misma creencia, nuestra misma fe. Benjamín. Se torna muy difícil la vida cuando no tenemos sobre nosotros el mismo yugo. Dice Benjamín, cuando no hay el mismo yugo, entonces no hay un mismo sentir, y nosotros tenemos que tener claridad cuál es nuestro yugo. Nuestro yugo no es la Torah Shevialpeh, no es la Torah oral, no es la tradición rabínica. Ese no es nuestro yugo para andar en obediencia a esa tradición. Nuestro yugo es la enseñanza de nuestro Rabí Yeshua HaMashiach. Ese es nuestro yugo, como Él nos enseñó la Torah. Ese es nuestro yugo. Amén. Gracias, Débora. Puesto los ojos en el autor y consumador de la emuná, en Yeshua HaMashiach. Entonces, ese es nuestro yugo, ¿cierto? Y eso es lo que nos identifica como congregación, como Kehilá. Y por esa razón, ¿cierto? Es cuando se presentan desacuerdos entre los ajim. ¿Por qué? Porque un ajim cree conveniente que sobre nosotros se debe llevar el yugo de la Torah oral, y que tenemos que seguir esa senda por el que sigue el judaísmo ortodoxo. Entonces resulta que nosotros decimos, ese no es nuestro yugo. Nuestro yugo es la Torah, pero como nuestro Mashiach la enseñó, ¿sí? Sin negarlo a él. Entonces nosotros tenemos claro, ¿cierto?, que nuestra identidad, ¿cierto?, nuestros parámetros son seguir a nuestro Mashiach y sus enseñanzas. La tradición oral, cuando no contradice la Torah escrita, la respetamos y la aceptamos, pero son enseñanzas
que están allí como referentes, pero realmente lo que nosotros obedecemos es las enseñanzas de nuestro gran Rabí Yeshua HaMashiach. Ese es nuestro yugo. Y él dice, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿cierto? En un yugo, para que un yugo funcione, tienen que haber dos hombros, dos nucas. Para que un yugo funcione, deben haber dos nucas, dos espaldas. Una es la espalda de Yeshua HaMashiach y otra es la nuca o la espalda de cada uno de nosotros, ¿sí? Sobre esa nuca de nuestro Mashiach y sobre la nuca nuestra va un yugo. ¿Y cuál es ese yugo? La Torah que Él nos estableció, que Él nos enseñó. Y entonces ese yugo hace que vayamos juntos, caminando a la par, en la misma senda, en la misma dirección, haciendo el mismo trabajo los dos, un trabajo compartido, Y ese es el propósito de la enseñanza de nuestro Mashiach. Bien, entonces ya hablamos de que Noah era un Sadik, Noah era un varón Tamim, y que Noah ¿con quién caminó? Con Mashiach Elohim, ¿cierto? Con Mashiach Elohim, ¿ok? Ahora pasemos al tema número 3, salvados por gracia. Salvados por gracia. La palabra gracia siempre ha existido, o no tanto la palabra sino el concepto de gracia siempre ha existido desde la creación misma. Dice la Torah que Noah halló ¿qué? Gracia, halló gracia. Entonces la gracia siempre ha existido desde la creación misma, desde los tiempos antiguos. La gracia del Creador siempre ha existido. Noah halló gracia, Joseph halló gracia, y el pueblo de Israel vive y ha supervivido gracias a la gracia del bendito, a la bondad del Creador, a la compasión, al favor del Eterno, y gracias a Él nosotros aún estamos vivos y disfrutamos de toda su creación. Es por gen, gracia, bondad, dádiva, como un regalo del bendito. Salvados por gracia. Está escrito, Bereshit, Génesis, capítulo 6, versos 7 y 8. Y dijo el Eterno, raeré, borraré, desintegraré de sobre la faz de la Adama a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del Shamaim, del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noah halló gracia ante los ojos del Eterno. Bereshit, Génesis, capítulo 6, versos 7 y 8. Noah halló gracia ante los ojos del Eterno. Así es como la Torah expresa el afecto y aprecio especial con los que Elohim honra a determinado individuo o pueblo. Esta distinción le está reservada a los que han merecido el amor de Elohim en mayor grado que los demás hombres. Un solo justo, un solo sadik, basta entonces para salvar a la humanidad. El desastre se avecina, más Elohim concentra su amor en un hombre y en su familia, quienes serán salvos por gracia. Está escrito en el Brit Hadacha, cree en el Adón, Yeshua HaMashiach, y serás salvo tú y tu casa. Mahasina Shelihim, Hechos de los Emisarios, capítulo 16, verso 31. También está escrito, porque por bondad, por gracia, por Gesed, sois salvos por medio de la emuná, por medio de la fe obediente. Y esto no de vosotros, pues es dádiva de Elohim. Efesios 2:8. Al transponer las letras del nombre Noah se forma la palabra gen, que significa gracia,
agradar o favor. Miren acá, Noach se escribe solamente con 2 letras hebreas, con 2 letras nada más. La primera es la letra Nun, Su valor numérico en gematría es 50, Nun. Y luego tenemos la letra Het, la letra Het. Esta letra tiene como valor numérico 8. Con esta letra se escribe Hay, vida, Jaim, vida. Y esta es la letra Nun, la letra cuyo valor numérico es 50. Así que la gematría de Noach es 58. Pero ¿qué pasa si yo coloco la Het en primer lugar, y la Nun en segundo lugar? Se forma la palabra Gen, y esta palabra significa gracia. Entonces cambio de posición las 2 letras y se forma la palabra Noach. Al cambiar de posición se forma la palabra Gen, significa gracia, dádiva, favor, gracia, Gen. Esta es una Nun, pero al final de la palabra cambia su forma, se alarga, y esta forma alargada se llama Nun Sofif. Es una de las 6 letras que cambian su forma cuando están al final de una palabra, cambian su forma, pero es la misma letra Nun, entonces se alarga, correcto. Al intercambiar las 2 letras del nombre Noach, tenemos la palabra Gen, gracia. ¿Qué halló Noach? Gracia. ¿Ante los ojos de quién? Del Eterno. Y por eso fue salvo de la destrucción del Mabul, del diluvio. Por eso fue salvo, porque Noach halló gracia ante los ojos del Eterno, y fue salvo él con su casa, es decir, con su familia, con su esposa, con sus 3 hijos y con las esposas de sus 3 hijos. En total 8 personas fueron salvas. Aquí se cumple lo que está escrito en el Brit Hadacha: cree en el Adón Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y tu casa. Dicen los Jajamim que la esposa y los hijos de Noach fueron salvos en virtud de los méritos de Noach. La esposa y los 3 hijos y las 3 esposas de esos hijos fueron salvos en virtud de los méritos de Noach, porque el Eterno vio en ese varón, en ese esposo y padre de familia, vio que era un hombre justo, íntegro, perfecto en su generación. Bueno, correcto. Las hijas de Lot fueron salvadas de la destrucción de Sedom en virtud de los méritos de Lot. ¿Cómo dice Ajot? Esa es una excelente pregunta. Si el esposo no es justo, ¿se pierde toda la familia? Yo creo que no. Yo creo que si en la familia hay uno, los méritos de ese justo salvan a la familia completa. En este caso fue el padre, fue Noach, ¿cierto? Pero en el Brit Hadacha dice: cree en el Adón Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y tu casa, o los miembros de tu casa. Entonces, si el hijo es el que cree, en el Brit Hadacha no se dice cuál de la familia. En el Brit Hadacha dice: cree en el Adón. Puede ser el hijo menor, puede ser la esposa, puede ser la hija, alguno de los miembros de la casa que coloca y deposita su fe en Yeshua HaMashiach. Esa emunat de esa persona hace que los miembros de su casa sean todos salvos, como evidentemente pasó con
Noah, su esposa y sus 3 hijos y las 3 mujeres de cada uno de ellos. 8 personas en total. 8 personas en total. Benjamín. Es correcto. Así es el Eterno. El Eterno es el que dice quién es un sadik. Es el Eterno. Él es el que dice quién es un sadik. No, uno mismo no puede autodenominarse sadik. Uno mismo no se puede autodenominar un sadik, ¿sí? Ni tampoco por dedocracia. Es el Eterno, ¿sí? Claro, sí. Entonces el Eterno es el que dice quién es un sadik, tanto un hombre como una mujer, ¿sí? Porque se aplica para el hombre y se aplica para la mujer. Correcto, sí, señora. Correcto. Ajá. 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 De las partes. El creador es el que amén. Amén. Ajá. El creador es el que establece con quién haces el pacto. Correcto. Sí, señora. El Eterno es el que establece con quién hace el pacto. No, no es el hombre el que hace pacto, es el Eterno. Es el Eterno el que establece el pacto. Y Él escoge con quién hacerlo. Sí, señora. Mil gracias. Muy bien. Amén. Capítulo 6, verso 10. Apenas vamos en el segundo pasú de nuestra sidra. Apenas vamos para el segundo pasú. Verso 10. Bereshit 6, 10. Y engendró Noach 3 hijos: a Shem, a Ham y a Jafet. Shem, Ham y Jafet. Shem significa nombre. Shem, nombre. También significa conocido, fama e ilustre. Shem es el representante del tipo humano espiritual. Shem es el representante del tipo humano espiritual. Ham no es Cam, es Ham con J. Ham significa cálido. Sí, es con J, el sonido es J. Ham significa cálido, caliente, calor. Es la encarnación de las razas que se entregan al delirio de sus sentidos, al delirio de sus sentidos. Jafet significa expansión, también puede significar esplendor o belleza. Es el ancestro de los pueblos aficionados a las artes. Entonces, aquí tenemos la combinación de la sociedad moderna o de las sociedades que siempre han existido. Unos que han sentido el llamado a la espiritualidad, otros que se han dedicado a los placeres de la carne y otros que se han dedicado a las artes y a los oficios. Y de ellos 3 entonces se conforman las diferentes sociedades: Shem, Ham y Jafet. Shem, Ham y Jafet. Cuarto tema: causas que provocaron el Mabul, el diluvio. ¿Por qué el Eterno decidió destruir
el mundo de aquella época con un Mabul, con un diluvio. Bueno, pues yo encontré tres razones. La primera, la maldad del hombre. La segunda, la corrupción. Y aquí en la corrupción entra la perversidad y la depravación. Y en tercer lugar, la violencia. Y aquí en la violencia entra el crimen, el robo y la idolatría. Crimen, robo e idolatría. Esas son básicamente las causas por las cuales el Creador decidió destruir a la humanidad de aquel tiempo con un Mabul, con un diluvio de aguas. Está escrito: y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso está en Berechit 6:5. Berechit 6:11 dice: y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Y estaba la tierra llena de qué? Violencia. Y miró Elohim la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque había corrompido toda carne su camino sobre la tierra. Dijo pues Elohim a Noach: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. La sociedad, las gentes de la generación de Noach eran perversos, eran pervertidos, eran malos, eran violentos. Dice los jajamín que había mucho robo, mucha injusticia, que las personas encargadas de ejercer la justicia, es decir, los jueces, eran más perversos o más delincuentes que los mismos antisociales de la época. ¿Sí? Algo parecido está pasando. ¿Sí? Otra vez, Benjamín, otra vez, Jaín, ¿cómo es? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Será como en los tiempos de Noah. Eso lo vamos a leer ahorita, ¿cierto? Para que tengamos una idea, la corrupción, la inmoralidad era exorbitante, exacerbaba la inmoralidad, la depravación, homosexualidad, lesbianismo, bestialismo. Las razas de los animales se escopulaban entre ellos mismos, es decir, los mismos animales, muchos de ellos terminaron uniéndose con animales de otras razas. Sí. Todo se pervirtió, aunque no todo, porque el próximo Shabbat, cuando veamos quiénes subieron al arca, ahí nos damos cuenta que el Creador ordenó que 7 parejas de animales taor puros, subieran al arca, y 2 o una pareja de no puros subieran al arca. Entonces dicen los jajamín que los animales que lograron salvarse eran animales que no habían corrompido, que no se habían mezclado, que no habían tenido relaciones con animales de otras especies, jugaron con la genética de la creación, adulteraron la genética. Ismael. Bueno, hay un comentario en la Torah de Met, creo, que dice que los peces no fueron destruidos con el Mabul porque muchos de ellos no se contaminaron de esa manera.
como sí lo hicieron muchos de los animales terrestres. Pero la realidad es que esa sociedad estaba absolutamente pervertida, una inmoralidad rampante, perversión, inmoralidad, corrupción, robo, violencia, que contaminaba todas las esferas de la sociedad. Y en medio de esa sociedad vivió Noaj con su esposa, con sus 3 hijos y las 3 esposas de ellos. Y el mérito de ellos fue que ellos no participaron, ellos se abstuvieron de contaminarse con los pecados que vivía esa sociedad. Se abstuvieron de contaminarse. Eso comprueba que la Torah puede estar en el corazón y en la mente de la persona, como está escrito en Jeremías 31, ¿cierto? Nacimos con ella. ¿Por qué halló gracia Noaj a los ojos del Eterno? ¿Y por qué fue el único con su familia que sobrevivió a esa gran hecatombe, a ese gran cataclismo? ¿Por qué? Porque fue un apartado, porque caminó con el Eterno, porque predicó 120 años. 120 años. Si uno lee, bueno, yo no leí todos los comentarios de las parashot escritas por ortodoxos sobre la parashá Noaj. Leí algunos comentarios los leí. Y en esos comentarios, los comentaristas que citan al Zohar y citan al Talmud, le dan duro a Noaj. Esos comentaristas le dan duro a Noaj, le dan duro, lo desprestigian, ¿sí? En esos comentarios de esas parashot, por ejemplo, dicen cosas como estas: que si Noaj hubiera vivido en otra generación, o si Noah hubiera vivido en la generación de Abraham, no hubiera sido nadie. Expresiones como esas son fuertes, ¿no? Yo siento que es un desprestigio para Noah y es una forma de contradecir lo que dice la Torá. La Torá lo llama, ¿sí? La Torá lo llama Sadik Tamim, íntegro y justo y perfecto en su tiempo, en su generación. Claro, y el rey lo señaló en la Torá: este es un justo, ¿sí? Claro, sí, correcto. Los comentaristas, ¿sí?, dicen que Noaj, en comparación con otros justos, es casi nada. En comparación con Abraham es casi nada, en comparación con Moshe es casi nada, ¿sí? Y lo desprestigian en cierta manera, ¿ya? Y a mí me parece que no debe ser así. No debe ser así. Yo estoy convencido, ¿cierto?, que Moshe fue un sadik, que Abraham Avinu fue un sadik, que ellos hicieron cosas muy positivas en su generación, hicieron cosas muy buenas en su generación. Atacan a Noaj que porque no intercedió por el mundo de su época, que porque no intercedió, así como sí lo hizo Moshe Rabeno cuando el Creador le dijo que iba a acabar con el pueblo de Israel. Entonces que Moshe Rabeno intercede y le dice al Creador, le dice: yo no quiero eso, no me vayas a colocar sobre otro pueblo, si no lo vas a perdonar es preferible que me borres a mí del libro que tú has escrito. ¿Ya? Eso hizo Moshe Rabeno, y eso es válido, y eso es un mérito muy grande, y es cierto de loar, pues, que Abraham vino, intercedió ante el Creador cuando supo que el Creador iba a destruir las ciudades de la llanura, y que Abraham empezó a interceder, ¿cierto? Pero que dicen que Noaj no hizo eso, que Noaj no intercedió por el mundo de su época,
Pero es que aunque la Torah no lo hubiera dicho, no, no va a durar 120 días anunciando, con el trabajo que él estaba realizando, él le anunciaba a las personas que iba a venir un diluvio, que iba a venir destrucción y juicio, porque las personas obviamente se acercaban a preguntarle a él, bueno, ¿y usted por qué está construyendo un barco donde no tenemos mares? ¿Sí? Aquí no hay mares, porque estas cosas. Y él tenía que decirles, mire, esto es lo que estoy construyendo porque el Creador me dijo que va a destruir a esta generación perversa, malvada, si no se arrepienten de sus pecados. Ahora, en nuestras escrituras, nuestras escrituras nos dicen que Noaj era un pregonero de justicia. Nuestras escrituras. El Brit Hadasha son nuestras escrituras. Pero como ellos no tienen el Brit Hadasha, para ellos sus escrituras son el Talmud, Zohar y todas esas cosas. Entonces ellos se apoyan en eso para criticar y para darle duro a Noaj. Pero en nuestras escrituras dice que Noaj fue un pregonero de justicia. Pregonero de justicia. 120 años pregonando que iba a venir juicio y destrucción sobre la humanidad. ¿Sí? Y son muy pocos los que reúnen esos dos atributos. ¿Sí? Son muy pocos, yo no sé quiénes más lo tendrán. Además, en el libro de Ezequiel se menciona 3 varones: Daniel, Job y Noaj. Y dice que en un mundo perverso ellos 3 serían los únicos que salvarían sus propias vidas. Job es el mismo Job, en hebreo es I-O-B, Job, en hebreo I-O-B, Job, se tradujo como Job. El libro de Ezequiel lo dice, lo leímos. Abigail. ¿Sí? Ajá. Bueno, correcto, esa es una excelente pregunta. ¿En qué momento el Creador empezó a darle preceptos a la humanidad? ¿En qué momento? Y esa es una de las preguntas que saltan cuando leemos que el Creador le dice a Noah: entra al arca 7 parejas de animales puros y animales no puros. Entonces, quiere decir, por deducción quiere decir que ya el Creador había dado, ¿cierto?, algunos preceptos en cuanto a qué animales eran puros y qué animales no lo eran. ¿Cómo lo dio? ¿A quién se los dio? Esa es una gran pregunta. Seguramente por revelación a algunos hombres, como a Adán, como a Abel, porque Abel presentó lo mejor de sus animales. ¿Cómo sabía? Él lo intuyó, o por revelación el Creador le mostró que lo que se lleva al altar es lo más selecto. Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Y así sucesivamente. Dice que con Shem, dice que los hombres empezaron a invocar el nombre del Eterno, ¿sí? Con Shem, con la generación de Shem, el tercer hijo de Adán. Yo estoy convencido de que el Creador les reveló de esa manera, por revelación, muchos preceptos a los hombres de esas generaciones. Con Elohim, andaba con Elohim. Correcto, ese andar es una comunión con el Creador. Entonces el Creador en esa comunión revela, enseña. Perfecto. Ya. Sí. Él cuando nos ordena hacer algo que nunca antes se ha hecho, Él nos lo muestra. Él nos lo muestra. Y eso fue lo que hizo con Noah.
así la harás. En la paracha que en el próximo Shabbat mencionamos esa parte, donde él dice, así la harás. Cuando él dice así la harás, quiere decir que se sobreentiende que le mostró en una visión una caja, porque, porque, correcto, así como, exactamente como el Creador le mostró la construcción del Mishkan a Moshe, con lujo de detalles, en cierta medida, de la misma manera, el Creador le mostró a Noah cómo construir el arca, la Teba, el arca. Benjamín. Correcto. ¿Cómo saber éticamente qué es malo y qué es bueno? Correcto, perfecto. Benjamín nos aporta lo siguiente, dice que como el hombre, como la humanidad, como esa generación sabía qué era lo éticamente bueno y qué era lo malo, qué era lo pervertido y qué era lo correcto, qué era lo natural y qué era lo innatural o contra naturaleza, porque obviamente el Creador tuvo que haberles revelado esos principios de moralidad que están contenidos en la Torá, ¿cierto? Después, claro, en la Torá el Creador ya lo colocó por escrito, ¿cierto? No verás la desnudez de tu padre, no verás la desnudez de tu madre, no verás la desnudez de tus hermanos, no te ayuntarás con animal como con mujer. Todas esas cosas, esos principios, esos valores, esas enseñanzas, esos preceptos, en los tiempos de Moshe ya quedaron por escritos, pero evidentemente eso ya lo sabían las generaciones anteriores por revelación, eh, porque el Creador pone en la mente de una persona eh, diferenciar entre lo bueno y lo malo, y esa generación el Creador la califica como una generación llena de maldad, de perversión, de violencia. Muchas gracias, muy bien, sigamos. Está escrito en el Brit Hadachan, más como en los días de Noaj, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero antes de esto, porque había corrompido toda carne su camino sobre la tierra. Al leer en Remés encontramos, porque había corrompido toda carne el camino de Mashiach sobre la tierra. Está escrito en hebreo, ki tishhit kol basar et tarko al haaretz. Entonces veámoslo acá. Ki ishhit, porque había corrompido kol basar, toda carne, et darko, esto significa camino, porque había corrompido toda carne el camino de quién, de Mashiach, la senda, la instrucción de Mashiach. Rompieron lo establecido, esos principios éticos y morales dados por Mashiach, ellos habían corrompido la senda, el camino de quién, establecido por quién, por Mashiach, ¿sí? Por eso dice ki ishhit kol basar, toda carne, y cuando dice toda carne se refiere a los animales, cuadrúpedos, reptiles, aves y el ser humano. Toda carne, kol basar, el camino de Mashiach, ¿sí? Correcto. Et Mashiach Darko, yo soy el camino. Mashiach dice yo soy el camino, Derek, yo soy el camino, Derek, y ese camino de principios de moralidad habían sido ya establecidos por Mashiach desde la creación misma, y ese camino de moralidad, de ética, del bien, fue corrompido por toda
carne. Dime, David. A los animales se les habían dado preceptos y los preceptos de ellos era que se tenían que alimentar de la vegetación. Antes del diluvio, tanto el ser humano como los animales eran vegetarianos, se alimentaban de las hierbas del campo, tanto los hombres como los animales. Después del diluvio, al hombre le es permitido alimentarse de la carne de los animales, pero que no tuvieran la sangre, y está prohibido que se corte un trozo del animal estando vivo y se coma ese trozo, está prohibido. Eso es muy malo a los ojos del Creador. Entonces hay que faenear al animal de la manera kasher, y después de eso entonces sí alimentarse de la carne de ese animal. Cuando el próximo Shabbat veamos el pacto del Creador con Noaj, allí nos vamos a dar cuenta que el Creador le va a pedir cuenta al animal cuando un animal mata a un ser humano. El Creador le pide cuenta a ese animal, así como le pide cuenta a un hombre cuando mata a otro hombre, y así sucesivamente. Eso lo vamos a estudiar el próximo Shabbat. Bien, está escrito en el Brit Hadashah: mas como en los días de Noaj, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del Mabul, del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noaj entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del hombre. Matitillahu, Mateo 24, 37 al 39. Esto de que estaban comiendo, bebiendo y casándose y dando en casamiento, esto nos indica que sus vidas estaban centradas en la comida, en el licor y en la diversión, es decir, dedicados por completo a los placeres de la carne. Cuando nuestro Mashiach Yeshua dice, como en los días del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, el casamiento, ¿qué representa? La unión marital de una pareja, o sea, los actos sexuales, las relaciones sexuales. Comer, ¿qué indica? Que estaban dedicados a la glotonería. Y la bebida, ¿qué indica? Que estaban dedicados a la borrachera. ¿Ya? Si nosotros sabemos que era una generación pervertida, entonces las palabras de nuestro Mashiach son muy puras, pero como todos sabemos que la Torah ya dejó por sentado que esa generación era corrupta, violenta y pervertida, nuestro Mashiach nos enseña la perversión de esa generación mediante palabras puras. ¿Entienden eso? Mediante palabras puras. Nuestro Mashiach dice, como en los días del diluvio estaban comiendo. ¿Alguien piensa que comer es malo? No. Estaban bebiendo. ¿Alguien piensa que beber es malo? No. Estaban celebrando matrimonios. ¿Alguien creería que celebrar matrimonios es malo? No. Pero como los antecedentes escritos en la Torah de esa generación nos dice que eran malos en extremo, entonces debemos asumir esto como en el sentido antiético. Estaban comiendo, es decir, dedicados a la glotonería, bebiendo, dedicados a la borrachera, al alicoramiento, y dándose en casamiento, es decir, viviendo una vida de relaciones sexuales de una manera desaforada. ¿Sí entienden eso? Entonces, en conclusión, esa generación estaba dedicada por completo a los placeres de la carne, dedicados por completo a los placeres de la carne, los placeres de la carne. También está escrito, y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noaj
pregonero de justicia. Ojo con eso. Guardó a Noaj, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segundo libro de Pedro, capítulo 2, verso 5. Entonces, dicen que Noaj no intercedió, que Noaj no hizo lo que hizo Abraham, pero alguien por ahí responde, es que Noaj no encontró ni siquiera 10 justos. Noaj tampoco encontró ni siquiera 10 justos para interceder por esa generación. Y lo hizo durante 120 años, construyendo el arca. Y ninguno más fue salvo, sino él y su familia. ¿Ya? Pero tampoco es motivo para hablar en una manera no tan buena de Noaj en esas parashá. Bueno, terminamos entonces hablando de la Tebá. La Tebá. ¿Qué significa Tebá? Arca. La Tebá es un tipo de Mashiach, nuestro Salvador. Bereshit capítulo 6 verso 14. Haz para ti un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La palabra hebrea Tebá significa caja. La palabra hebrea Tebá significa caja, cofre, arca, arquilla. ¿Qué significa la palabra Tebá? Una caja. Eso es una caja. Un cofre, un arca, una arquilla. Esta palabra la encontramos nuevamente con relación al arca que protegió a Moshe, evitando que se hundiera en las aguas del Nilo. Así está escrito. Y la hija de Paró descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, ella vio la arquilla en medio del carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Lo que estamos diciendo acá es que en Bereshit, del capítulo 6 como hasta el capítulo 11, 12, se menciona el arca, la Tebá, el arca. Y luego en el libro de Shemot vuelve a aparecer la palabra Tebá, arca. La misma palabra aparece para hablarnos de ese objeto elaborado por la madre de Moshe y en la que puso a Moshe en el río. El arca, la Tebá que construyó Noaj, era inmensa y se llama como Tebá. Y la que construyó la madre de Moshe, chiquitica, donde cabía un bebé como mi nietecita, también es llamada Tebá, sino que en la traducción la pusieron arquilla, pero en el hebreo la palabra es exactamente la misma, Tebá. No, Tebá, ¿sí? Tanto la una como la otra, la Torah la llama Tebá. En la de Noaj era de unas dimensiones grandísimas, para que en ella se salvara Noaj y 7 personas más y los animales que el Eterno condujo al arca. En la otra, que era muy pequeña, fue creada con el mismo propósito, para que un niño salvara su vida. Correcto. Mashiach es una figura de la Tebá. Mashiach es figura de la Tebá. Entonces, una Tebá construida por Noaj durante 120 años con unas dimensiones grandes para salvar la vida
de Noé y de su familia y de los animales que el Creador llevó al arca. Y una teba construida por la madre de Moshe para salvar la vida de esa criaturita. En la teba que construyó Moshe iban alimentos y también semillas. Alimentos y semillas. No necesariamente fueron bebés, no necesariamente. Lo que pasa es que eso es un milagro. El Creador obró un milagro. El Creador obró un milagro allí. Durante ese año que duraron los animales dentro de la teba, no se aparearon. Uno, dos. El milagro fue que a pesar de que el tamaño de esa arca no sobrepasa un transatlántico, todos esos animales que entraron y que repoblaron la tierra después del diluvio convivieron en completa paz, en completa armonía, no tuvieron contactos sexuales. ¿Y eso de qué nos habla eso? De un milagro. Solamente el Creador puede meter toda esa cantidad de animales en un arca, encerrados durante un año. El alimento alcanzó para un año. El alimento que llevaban en el arca alcanzó para alimentar a todos esos animales y para alimentar a Noé y su familia durante un año completo. Eso también es un milagro. ¿Ya? Es un día para el Eterno, pero para los animales son un año entero, 365 días. Entonces, estoy hablando de que la misma palabra, Teba, que nos habla del arca construida por Noé, es la misma palabra que encontramos en Shemot, en Éxodo 2, capítulo 5, para referirse al instrumento que salvó la vida de ese bebé llamado Moshe. Entonces, ese es un instrumento de salvación. La Teba es un instrumento de salvación, pero esa Teba está asociada con Mashiach. Vamos a leerlo. En los dos casos, la Teba cumple la misma función. En el primero salva de la muerte a Noach, el redentor de la humanidad, y en el segundo hace otro tanto para el libertador del pueblo Egipto, para el libertador del pueblo elegido. En estos dos pesuquín, el arca está asociada a Mashiach. En Bereshit 6:14 dice: Kanit taase et hateba, aposentos harás en el arca de Mashiach. En Shemot está escrito: Batere et hateba betok hasuf. Ella vio Mashiach, la arquilla, en medio del carrizal. Voy a explicar eso. Cuando el Creador le dice a Noah que construya un arca, le dice: Kinin ta ase et hateba. Compartimientos, kinin, compartimientos harás, ta ase, harás, et hateba, compartimientos harás para el arca, que es un tipo de Mashiach Salvador. ¿Sí? Entonces, esa hebrea, cuando eso lo voy a explicar el próximo Shabbat, cuando dice la recubrirás, la palabra es caporet. La palabra hebrea es caporet. Eso lo voy a explicar el próximo Shabbat con la ayuda del bendito. Cuando dice que recubrirás por dentro y por fuera con brea del arca, en el hebreo lo que está diciendo es caporet, cafar, expiar. Calafatear la palabra hebrea es caporet, y caporet es la tapa
de otra caja, de otra caja, de otra teba, y esa caja se llama Aarón HaKodesh, el arca del pacto, que debía llevar el pueblo en su peregrinación por el desierto. ¿Ah? Correcto. Es como meterse en el arca. Quédese quietico. Sí, correcto. Sí. Entonces, desen cuenta. Kinin taase. Compartimientos harás. Et hateba. Compartimientos harás para el arca tipo de Mashiach Salvador. El arca es un tipo de Mashiach que salva, que salva. ¿Quiénes se salvaron en el arca? Noah y su casa y los animales que el Eterno introdujo al arca. Porque la teba es un instrumento, un objeto de ¿qué? De salvación. Y esa teba está asociada ¿con quién? Con Aleph Taf. ¿Y quién es Aleph Taf? Yeshua, nuestro Salvador. ¿Sí? Nuestro Salvador. Y en el verso que dice que la hija de Paró vio el arca, mire lo que dice. Vateré, y vio. ¿Qué vio? Hateba. Pero antes de Hateba está Aleph Taf. Entonces ella vio que esa arca era un objeto de salvación. ¿Quién se estaba salvando en esa arquilla? Un bebé llamado ¿quién? Moshe. Entonces, Vatere et Hateba Betoch Hasuf, y vio el arca, tipo de salvación, figura, claro, figura de salvación, en medio de el cañaduzal. Hasuf. ¿Cómo se llama en hebreo el mar rojo? Yam Hasuf, Yansuf, mar de cañas. Aquí está, Hasuf. ¿Sí? Y en medio del Hasuf, la hija de Faraón, ¿qué vio? Una teba. Pero esa teba está asociada ¿con quién? Aleph Taf, con Mashiach, con la salvación. Porque dentro de esa arca estaba Moshe, que es un tipo de Mashiach. Moshe, que es un tipo de Mashiach, una figura, una sombra de Mashiach. ¿Sí? En esta arca que vio la hija de Faraón, ¿quién estaba allí? Un bebé. Y ese bebé se convertiría ¿en quién? En un arquetipo de Mashiach, un salvador, un libertador. En esta arquilla estaba un bebé que se convertiría en el libertador del pueblo de Israel, prototipo de Mashiach, arquetipo de Mashiach, al que el Creador lo empoderaría como Elohim. A Moshe el Creador lo empoderaría como Elohim. Pero ese bebé fue salvo, fue salvado. ¿Sí? Fue salvado. Entonces, correcto. Entonces, ¿qué encontramos, cierto? Que nuestro Padre siempre establece un medio de salvación. Esa teba, esa arca, es una figura de Mashiach, un medio de salvación. El Eterno siempre ha procurado salvar, siempre ha dado salvación, darle la salvación. Pero en el caso de Noah, ¿quiénes fueron los salvos? El que halló gracia. Por eso dice que por gracia somos salvos, por gracia. Y Noah halló gracia. Y por gracia es la salvación,
que nos ofrece nuestro Padre Eterno. Por gracia sois salvos, y esto no por vosotros, sino dádiva de Elohim. Dádiva de Elohim. En una teba, ese bebé llamado Moshe obtuvo también la salvación. En una teba. Y esa teba es una figura de Mashiach. Él es nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Que el Creador nos ayude a ser como Noaj, hombres y mujeres justos y perfectos, justos e íntegros, porque cuando somos justos y somos íntegros, hallamos gracia ante los ojos del Creador. Benjamín, una pregunta nos tiene Benjamín. La sidra, sí, correcto, la porción. Correcto. Bueno, aquí la expresión más precisa es porque reconsidero. Ya, en el hebreo, vamos a mirar Bereshit 6, 7 y 8. Él no es, la Torah nos dice que él no es hombre para que se arrepienta. Correcto. Vamos a mirar Bereshit 6, 7 y 8. Bereshit 6, 7 y 8. Bueno. Vayomer Yahweh en G et Haadan Asher Barati Meal Penei Haadama Meadan Ad Behema Ad Remes Beat of Hashamayim. Correcto. Entonces la palabra es Ve Vayomer Yahweh en G. En G. La expresión hebrea es Aleph, Men, Het, Hei, Emge. Casi siempre esa expresión que se ha traducido al castellano como que el Creador se arrepintiera, el verdadero significado es que reconsideró. Él reconsideró haber hecho al hombre, y por eso toma la decisión de quitarlo de sobre la faz de la dama. Claro, de hecho quedan 8 personas que van a ser los encargados de repoblar al mundo, y de hecho quedan una cantidad de especies animales que se van a encargar también de repoblar la tierra, el mundo. Un meteorito el 16 de mayo es probable, pero que reviente toda la tierra no es probable. Puede suceder que origine un tsunami y una catástrofe grande, pero no va a afectar todo el globo terráqueo de esa manera. En Revelación dice que van a caer estrellas, y la palabra estrellas en la escritura significa no solamente las estrellas como tales, sino también otro tipo de cuerpos celestes. Ahí caben los meteoritos. Vamos a orar mucho al Creador para que Él, así como guardó una familia, nos guarde a nosotros que somos su familia. Amén. Esa es nuestra oración. No, la familia somos su pueblo. La familia somos su pueblo. Él guardó y salvó a toda una familia, y nosotros somos su familia, somos su mispajá, somos su pueblo, y Él nos guardará también. Él nos guardará. Esa es la certeza que tenemos. Él es bueno.
Y vamos a orar mucho, claro, vamos a orar mucho por esto. Caerán 1000 y 10.000 a tu lado, pero a ti no te tocarán. Padre, nos bendiga, nos guarde y que esta enseñanza quede en nuestros corazones para edificación de nuestras vidas y de todos nuestros familiares. El Padre continúe bendiciendo nuestras vidas grandemente y continúe librándonos de toda especie de mal, como libró a Noach y a su familia. Cree en el Adón, Yeshua HaMashiach, y serás salvo tú y toda tu casa y toda tu familia. Amén.